Hola chicas, bendiciones, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy bonito y muy especial para mí y sé que lo será para ustedes también, y está titulado como Pequeñas Gigantes. Antes de comenzar con este tema, quería preguntarles si en algún momento han escuchado o les han dicho que son bebés espirituales o que apenas están comenzando en los caminos del Señor. Al menos a mí, hace 7 meses acepté a Jesús en mi corazón y desde ese entonces hasta la fecha me han dicho que soy una bebé espiritual. Muchas veces sentí miedos, sentí inseguridades, dudas, temor, muchas preguntas en estos meses porque me costaba entender o simplemente no creía que podía ser utilizada por Dios en tan poquito tiempo. Y me daba demasiada vergüenza que alguien llegara y me preguntara algo acerca de la palabra, acerca de Dios, y no saber cómo responderla porque no tenía mayor conocimiento acerca del tema. Y sé que a muchas chicas nos ha pasado lo mismo, sé que muchas veces hemos tenido miedos, hemos tenido muchas preguntas y muchas inseguridades y no creemos que podamos ser instrumentos para cumplir los propósitos de Dios. Antes de ir profundizando en este tema, yo quería explicarte qué significa bebé espiritual o a qué se refieren las personas cuando nos dicen que somos bebés espirituales. Y por eso me puse a investigar bastante. Y según la Real Academia Española, bebé significa niño o niña recién nacido o de muy corta edad. Pero si nos ponemos a analizar un poco más, también puede significar que ese niño o niña recién nacida es esa persona, esa criaturita que no sabe de nada, que no conoce absolutamente nada, reconoce quién es su padre, sabe quién es su padre, pero no sabe nada más allá sobre eso. Y la otra parte de esta frase es la palabra espiritual. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es el espíritu? Pero antes de poderte explicar qué es el espíritu, debo contarte que las personas estamos compuestas por 3 partes. Estas 3 partes son el cuerpo, el alma y el espíritu. Y quiero leerte 1 Tesalonicenses 5:23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos confirmando que sí, efectivamente estamos compuestos por 3 partes. Muchas personas lo conocen como la tríada humana. Pero ¿qué son estas 3 partes? ¿Qué conforman cada una de estas 3 partes? Pues bueno, nuestro cuerpo es nuestra parte física, nuestra parte carnal, es lo que nos permite tener un contacto directo con el mundo y está compuesto por nuestros sentidos. Nuestra alma es nuestra parte psicológica, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos. Por medio del alma podemos imaginar, podemos tomar decisiones, podemos pensar, etc. Y básicamente viene siendo nuestra personalidad y lo que nos da vida. En Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por último tenemos nuestro espíritu. Nuestro espíritu, en lo personal, siento que es la parte más bonita de nuestro ser. Es la parte más profunda y es donde habita Dios. Es por medio de nuestro espíritu que nos podemos comunicar con Dios. Es donde Dios puede y es real para nosotros. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo nos dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo es Dios? En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta primera parte que dice Dios es espíritu
qué bonito. Es por eso que nosotros decimos que por medio de nuestro espíritu y del Espíritu de Dios es que nos podemos comunicar con Dios. Ahí es donde viene que en el momento en el que decides caminar en Cristo, en el momento en el que te arrepientes de tus pecados, en el momento que aceptas a Dios en tu corazón y haces tu oración de fe, en ese momento te conviertes en una bebé espiritual, porque conoces a tu Padre, sabes quién es tu Padre, pero no sabes de su palabra, de sus mandamientos, no sabes absolutamente nada más sobre Él. Yo hasta hace 7 meses acepté a Jesús en mi corazón, como les contaba al inicio, y yo inocentemente creía que hasta que tuviese años en la iglesia podía tener una comunicación enorme con Dios y que solo en ese momento Dios me iba a poder utilizar como un instrumento de su fe, pero estaba completamente equivocada. Y por eso te quiero leer Jeremías 1:4-8 y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué versículo más hermoso. Pero ¿qué nos quiere decir nuestro Padre con esto? Muchas veces nos llenamos de esos miedos, de esas inseguridades, creemos que no somos capaces de dar palabra, de evangelizar, de sembrar esas semillitas en las personas, de ser utilizadas como instrumentos de fe, de ser utilizadas para cumplir los propósitos de Dios. Nos llenamos tanto de esos miedos que no nos damos cuenta que Dios nos dice que antes de que naciéramos, antes de estar en el vientre de nuestras madres, ya había una palabra para nosotras, ya había un propósito para nosotras. Nos llaman profetas a las naciones. Tenemos que ser mujeres que permitamos que Dios nos utilice, que permitamos que Dios nos use para ser instrumentos de su fe. Yo recuerdo que cuando tenía 3 meses de haber aceptado a Jesús en mi corazón, comencé a hacer publicaciones en mis redes sociales de versículos de la Biblia que me gustaban. Y en uno de esos versículos un amigo me lo comentó y me dijo que era muy difícil buscar a Dios en los momentos complicados. Y en ese momento sentí como que algo me dijo que tenía que hablar con él y saber por qué él pensaba de esa manera. Y con mucho miedo, les debo ser honesta, igual le escribí y le pregunté por qué él pensaba de esa manera. Y comencé a hablar con él y él me contó su historia, me contó por lo que estaba pasando, me contó por qué él pensaba eso. Y yo por el contrario comencé a hablarle de Dios, empecé a explicarle muchas cosas, empecé a contarle mi proceso, cómo yo llegué a los pies de Cristo, cómo yo me transformé, cómo era yo antes, cómo era yo después. Le conté mi testimonio. Y en un momento él llegó y me dijo: wow, Nati, siento que Dios me está hablando otra vez de usted. Y en ese momento sentí demasiadas ganas de llorar porque me sentí tan feliz de que él me dijera eso y me abrió mi entendimiento y me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que Dios me estaba utilizando en ese momento, porque a Dios no le importa cuánto tiempo tengas de conocerlo, sino la comunión que tienes con Él, esa comunicación que tiene con tu espíritu, y Él te usa a ti en el momento que Él decide hacerlo. A Él no le importa si llevas días, si llevas meses, si llevas años. Él te va a usar a ti como instrumento de tu fe. En ese momento no eran mis palabras las que estaban hablando, eran las palabras de Dios. Era Dios el que se estaba comunicando con ese amigo en ese momento. Y mi amigo
gracias a Dios, pudo comprender lo que Dios le quería decir en ese momento. En ese momento Dios puso su mano en mi boca y puso sus palabras en mi boca para yo poder comunicarle a mi amigo. Y así me ha pasado muchas veces con amistades, con familiares, hasta con desconocidos. Hoy te digo que una manera muy bonita en la que podemos ser utilizadas y en las que podemos sembrar esas semillitas en muchas personas es por medio de nuestro testimonio, contar nuestro proceso, cómo nos ha ido a nosotras, cómo ha sido esa experiencia, cómo nos hemos sentido, por los procesos que hemos pasado, por los milagros que hemos tenido en nuestra vida. Yo sé que así podemos ser grandes mujeres y podemos sembrar esas semillitas en las personas y podemos ser utilizadas por Dios. Otra manera como podemos ser utilizadas también es por medio de nuestra obediencia, nuestro ejemplo. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este versículo nos habla sobre las cualidades que debemos de tener como creyentes y de esta manera podemos ser un ejemplo de muchas personas y podemos crear esa admiración en personas de cómo somos nosotros como creyentes. Tenemos que ser mujeres firmes, tenemos que ser mujeres decididas, tenemos que ser mujeres que deseemos de la palabra de Dios, que estemos llenas de la palabra de Dios y que también permitamos que Dios pueda utilizarnos como instrumentos de su fe, estar abiertas y ser abiertas de mente también para que Él pueda entrar en nosotros y hacer miles de cosas a través de nosotras. El hecho de que nos digan que somos bebés espirituales no significa que no podamos ser instrumentos de Dios, pero tenemos que tener muy en cuenta también que cada día tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios, de su conocimiento, porque solo así vamos a poder crecer espiritualmente, y así como crecemos espiritualmente podemos crecer en palabra también y en esa comunicación tan hermosa que tenemos con Dios. Por el hecho de que Dios nos pueda utilizar aún siendo bebés espirituales no significa que tenemos que conformarnos y quedarnos ahí. No, cada día tenemos que desear más y más y más y conocer cada día más a Dios, crecer espiritualmente, en obediencia, en conocimiento, en palabra. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos llenarnos demasiado de esa palabra de Dios, desearla como niños, como esa leche, y llenarnos de esa leche, de esa palabra del Señor. Si Dios nos utiliza siendo bebés espirituales, imagínense en lo que pueda hacer siendo ya mujeres maduras espiritualmente, los dones que Dios nos puede dar y todos los propósitos que podemos cumplir para Dios y todas las personas que podemos llevar hasta sus pies. Siempre necesitamos conocer de la palabra, entenderla, aprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Debemos ser esa tierra fértil y llevar fruto. Debemos querer siempre cada día más de nuestro Padre, crecer espiritualmente, llenarnos de su palabra, pero también saber que también vamos a seguir siendo utilizadas por Dios cada día que crezcamos espiritualmente. Ser esas mujeres que estamos abiertas a ser utilizadas por Dios para poder cumplir sus propósitos y dejar afuera y no permitir que entre ningún temor, ninguna duda, ninguna inseguridad en nosotras, sino confiar que Dios va a tocar nuestra boca y va a poner sus palabras, porque somos profetas, porque ya tenemos un propósito desde antes de nacer. A Dios no le importa si llevas días, si llevas meses, si llevas años. A Dios le importa esa comunicación que tienes con Él, ese deseo que tienes de conocer de su palabra, de llenarte de su amor. El tiempo en que estés en la iglesia va a definir tu maduración y tu conocimiento, pero no define en qué momento Dios te va a utilizar.
Siempre que oremos debemos pedirle a Dios que nos dé su discernimiento, que nos dé su conocimiento. Y por eso yo quiero que hoy nos acompañes a hacer una pequeña oración de fe, pero que va a ser muy poderosa en tu vida. Te voy a pedir que cierres los ojos y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecadora, que he vivido todo este tiempo tratando de hacer las cosas a mi manera y con mis fuerzas. Señor, hoy te entrego mi vida, Padre, y te pido que ponga tus manos en mi boca, Señor, y que sean tus palabras en mi boca, Padre, que me utilices como instrumento de tu fe, Señor Jesús. Hoy te entrego mi pasado, que no tiene nada que ofrecerte más que mi pecado, mi presente y mi futuro, para que lo pongas en tus manos, Señor, y me guíes por el camino correcto. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y que no permitas que me aleje de tu presencia nunca, que ahora más tú tienes absoluto control, y por eso te doy las gracias. Amén. Y recuerden, chicas, no somos bebés espirituales, somos pequeños gigantes.